Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Cómo están? Muy buenos días. En un capítulo más de la Barra Matutina tenemos el gusto y honor de estar con Rodolfo Guerrero Martínez, un joven excepcional, maestreante y muy enfocado en el ámbito digital, a tal grado que es conocido como el abogado digital. Y dentro de todo este ámbito, quisiera iniciar preguntándole, ¿qué oportunidades tiene un abogado digital en la era actual? Andy, un gusto enorme, muchísimo gusto estar en este increíble espacio de la Barra Matutina, del espacio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en pro de una justicia innovativa. Fíjate que me honras mucho con tu denominación de abogado digital, aunque vale la pena mencionar que pues en el ámbito mexicano, incluso me atrevo a decir, el grueso de América Latina, uno de los grandes referentes, y me honro mucho con que sea mi mentor, es el doctor Julio Telles Valdés. Claro. Tenemos también al doctor Joel Treviño Gómez de la Academia Mexicana de Derecho Informático, en donde soy vicepresidente aquí en su capítulo Jalisco, junto con un gran amigo José Antonio Sepúlveda en su carácter de presidente. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades del abogado en la era digital? Son muchas, querido Gandhi. Vale la pena recordar que hace más de 10 años se publicó, para ser exactos, en el 2008, en su idioma original, en inglés, la obra The End of the Lawyers, El fin de los abogados, autoría de Richard Susskind. Pero ¿qué incluía en esa obra, querido Gandhi? ¿Por qué lo estoy poniendo a colación? Todas las problemáticas que hoy por hoy tal vez no sean tan lejanas o no se hayan resuelto del todo en nuestro ámbito jurídico mexicano, que es que los juicios están demasiado prolongados en cuanto a su pronta resolución, que hay un archivado electrónico pendiente, que hay una gestión de casos inteligente que no se está llevando a cabo a través de sistemas expertos. Y todo eso hace más de 10 años ya se venía comentando por este autor en Inglaterra en esta obra. ¿Y qué pasa? Bueno, México pues, ha avanzado sin lugar a dudas, tiene legislaciones bastante interesantes, tiene un avance en su Suprema Corte de Justicia de la Nación también bastante óptimo, podríamos decir. Falta mucho más, pero ejemplos como el buscador jurídico nos dan un antes y un después en torno a localizar tesis y jurisprudencias por parte del grueso de la población, sumando una área que tiene la Suprema Corte que empujó fuertemente el anterior ministro presidente Arturo Saldívar, hoy la ministra Norma Piña, pero en ese momento el ministro presidente Arturo Saldívar, a través del ingeniero, del licenciado Tilio Hernández, se realizó un programa interesantísimo, una propuesta de valor, un sistema jurídico experto de nombre Julia, al que invito a tu amable auditorio busquen Julia en Google y le agreguen Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y de qué habla Julia? ¿Qué es un acrónimo? Fíjate que sí, precisamente se refiere a este tema de inteligencia artificial, de un gobierno de datos, que es así como empieza este tema. ¿En Estonia o...? Podríamos decir que, claro, sigue la ruta de hacer cosas que hoy por hoy se ven en países como Estonia, donde tienen un gobierno digital, el ingreso de la Unión Europea. Los famosos jueces robots, ¿verdad? Los famosos jueces robot. Pero en ese entendido, entonces, Otilio Hernández junto con su equipo hacen esta inteligencia artificial y lo que hace es, estimado Gandhi, empoderar también a la ciudadanía.
vale la pena también agregar al futuro abogado, hoy estudiante de Derecho, y a los abogados también para que descubran lo valioso que es organizar las cosas. Con ello, obviamente, también el comentario queda en la Administración de Justicia, que tienen mucha información, tienen una cantidad ingente de información, Claro. sin embargo, no está organizada. Falta mucho trabajo y me atrevo a decir todavía profesionalización en torno a estos temas como protección de datos personales, ciberseguridad, entre muchos otros más. Pero bueno, esto para introducir entonces que el abogado tiene grandes áreas de oportunidad vinculado al trabajo colegiado con no solamente abogados, sino también con otras disciplinas como ingenieros en sistemas de información, informática, entre muchas otras áreas que hacen que estas nuevas áreas de inteligencia artificial, de resolución de conflictos en línea e incluso el tema del famoso metaverso, del mundo virtual, sean grandes oportunidades para el abogado en esta era digital. Precisamente es algo sumamente importante que considero que a partir de 1999 ya tiene una oficial introducción al Internet, pues se abre una gran variable referente a derecho, y ahora que el Internet es un derecho fundamental, estamos en la obligación de actualizarnos, pero considero que únicamente no nosotros actualizarnos, y también todos los órganos para estar a la par y poder brindar una justicia digital, dejando a un lado el término de justicia digital, porque puede ser ambiguo, cómo podría ser coercible el aplicar una ley o no. Quiero aterrizar con el abogado 2023. ¿Qué es lo que necesita para estar preparado y poder, primero que nada, conocer del derecho digital y otra, aplicarlo? Sí, indiscutiblemente necesita hacer un análisis mucho más, insisto, transversal de las cosas. En este caso, no basta con el hecho de decir, bueno, es que sabes, me sé las leyes de memoria, algo bastante admirable por muchos, incluyéndome cuando estaba en mi etapa de estudiante, como hoy tú lo estás, en la licenciatura, dices, wow, se sabe el código de comercio, civil, penal de memoria, pero el tema de tener memoria fotográfica no basta, o aprenderse las cosas de memoria, también hay que vivirlas, y eso lo sabemos los abogados y en general otros profesionistas como el contador, el médico, el ingeniero, que la práctica es fundamental, y en ese entendido también el cómo se pueden optimizar los procesos a través de una plataforma, a través de un software, y de esta manera el abogado dice, a ver, yo sé muy bien lo que se quiere perseguir, están estos datos, por eso los datos yo mencionaba, es importantísimo a través del gobierno de datos. ¿Y qué se hace al final? Bueno, tengo una página web en la cual me permite que pueda tratar muchas personas interesadas en el tema de pues, materia civil, en relación al divorcio, custodia y alimentos, desde un sitio web de mi despacho jurídico. ¿Qué necesito aprender? Pues necesito aprender los mínimos indispensables en torno a la protección de datos personales, por ejemplo, y estructurar muy bien qué es lo que quiero, porque a partir de eso yo puedo tener un diálogo interesante, amigable con un ingeniero en sistemas, y él me va a seguir la pista. ¿Por qué? Porque él no estudió Derecho. Sin embargo, muchas veces el ingeniero también debe de conocer de Derecho, porque hoy por hoy, por eso las plataformas digitales también están teniendo una cierta discriminación, alevosía, ventaja, dolo incluso, en contra de las personas, por su diseño, que vale la pena agregar, está en el diseño de los algoritmos, de su ingesta de datos, etcétera. Pero entonces el abogado necesita aprender estas cosas, necesita saber, bueno, si voy a tener un sitio, claro que tengo que tener términos y condiciones claros, mi aviso de privacidad que me demanda la ley, esos principios en torno al debido tratamiento y cuidado de los datos personales en un sitio web, que pretendo dar servicios avanzados, agilizar las cosas, ser denominado, como tú me hacías el amable comentario de abogado digital, sí. Pero bueno, pero un abogado digital que vulnera a los demás no me parece muy progresista, sí, hoy claro, en 2023, claro ¿no? Y específicamente hablando de esos datos, los datos personales y su protección, pues obviamente las páginas tienen la obligación de darte a entender sus términos y condiciones de uso y su aviso de privacidad, pero ¿qué pasa? Y me incluyo, la mayoría de personas no los leemos, les damos clic y aceptamos, y al fin y al cabo es donde nos ponemos a pensar
¿en verdad me están protegiendo a mí o están protegiendo a los demás? Porque tal vez llegamos a malconcebir los datos personales y creemos que es nuestra identificación, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, pero no. El dato personal es todo yo. Claro, por supuesto. Acabas de decir algo fundamental, querido Gandhi, para los abogados en la actualidad que piensan, bueno, a ver, estamos hablando de cómo problematizar todo lo que son los actos de naturaleza ilícita en el entorno digital. Y yo comenzaría también a reconfigurar y a considerar que hoy por hoy algo esencial de tener en cuenta como un bien jurídico vigente, necesario, es el dato personal. Claro. El dato personal es el bien jurídico a tutelar. Entonces, si tenemos eso, ya vamos bien en esa ruta en donde el abogado quiere hacer las cosas disruptivas, ¿no? Un antes y un después en cómo se establecían los modelos de actuación de parte del profesionista, de las instituciones, de las compañías. Y algo muy importante, querido Gandhi, a ver, en pleno 2023 no debemos de dejar el tema de la ley de datos personales en el oscuro, en lo inaplicable. ¿Por qué? Porque tiene más de 10 años de historia, querido Gandhi. Y vale la pena también invitar al legislador que probablemente vea estos diálogos de justicia innovativa, que vale la pena pronunciarse desde Jalisco lo necesario que es tener una reforma en el caso concreto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. No es posible que en más de 10 años, desde su publicación en el año 2010, no tenga ni una reforma. ¿Cuántas cosas no han pasado? Hoy estamos hablando de drones, hoy estamos hablando de inteligencia artificial que a través de aplicaciones como Lensa generan a través de fotografías que tú pones en esa aplicación una serie de animaciones, de dibujos en 3D de ti con alguna figura o personaje que a ti te gusta mucho de las grandes franquicias hollywoodenses, por ejemplo. Así es. Y a veces pensamos que partícipes de una red social, que nuestro ser más cercano, más querido, es el que mejor nos conoce, pero no. Nuestro celular, específicamente estas aplicaciones que tienen esta serie de algoritmos para conocer específicamente lo que nos hace enojar, lo que nos hace ser felices, lo que me va a atraer para vender. Y entonces nos damos cuenta que nuestro propio teléfono nos conoce más que otra persona. Y ahí es donde entra la importancia de la protección del dato personal. Porque todo lo que hacemos en la red, todo lo que hacemos en el internet, queda una huella y nunca se olvida. Y ahí es donde quiero entrar. ¿Por qué no se olvida? ¿Qué pasa con esta...? Tenemos un derecho al olvido, ¿no? Por supuesto, esta es otra de las grandes áreas del abogado en la era digital. Conocer cómo la persona está siendo vulnerable en todo momento debido a que las cosas no quedan claras. Diríamos de manera bastante coloquial, las reglas del juego no son claras. No son claras porque desde la construcción de términos y condiciones se ve ese abuso de parte de la compañía al poner términos bastante ambiguos y bastante generales. Caso concreto, y bueno, invito al auditorio a conocer que cada semana estoy publicando una nueva columna en el NSC Iberoamérica. En esta ocasión he tratado el tema de la plataforma digital OnlyFans. En su construcción de términos y servicios, vamos a apreciar diversos elementos de lo que acabo de decir, abusivos, en donde dicen que, bueno, ellos son imperantes en torno a las licencias. Tengo entendido que ellos llevan el 20% de todo lo que hace el claro, creador, ¿verdad? El 20%, el 80% para el generador, el usuario o creador en este caso. Y bueno, el fan o el usuario es la otra persona que va a estar, el suscriptor, mejor dicho, va a ser el que va a estar también generando que ese modelo de negocio sea rentable. Pero sus términos y condiciones en torno a las licencias, es decir, por una parte yo te voy a decir, Gandhi, tú eres dueño de lo que tú generes, pero por otra parte voy a decirte que las licencias de uso y de explotación son mías y además a perpetuidad. Porque ahí ya está existiendo un abuso, discúlpame. Claro que sí. Pero además el ámbito territorial se olvida en estos términos y condiciones porque se genera un punto en torno al licenciamiento y el tema del uso de marca con esta denominación mundial. Es decir, no puedes decir que vas a utilizar todo sin dejarle ese debido derecho al particular en torno a lo que se deriva de los derechos a la propiedad intelectual.
Fíjate entonces lo valioso que es también apreciar esto desde la óptica jurídica y desde, evidentemente, el abuso que está existiendo a los usuarios en todo momento, porque no está existiendo ese detalle de la lectura. Y precisamente ese detalle es fundamental para no dejar luego una huella digital, como acabas de hacer mención, y evitar otro tipo de fenómenos, tales como el hecho de vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en la actualidad que se denomina sharing y que hace que los padres, de manera bastante negligente, a lo mejor no con el dolo, que podemos hablar de materia penal, dejan muchas fotografías desde antes del nacimiento de sus hijos en Facebook, Instagram, TikTok, incluso con videos. Y tú te preguntas desde el tema más importante de todos, el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. A veces es el menos común. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué generas la huella digital? Y como abogados diríamos, a ver, más allá de pensar como el abogado tradicional de antaños, solía reflexionar. El puro código, la pura ley y ya, era el abogado. Sí, claro, en torno a la sanción. Hoy hay que pronunciarnos en torno a un marco de prevención, en donde también te pronuncies con las personas y les digas, no, espérame, a ver, si ya comprendiste qué es el dato personal, evidentemente estás asociando el tema de la huella digital que es generada a través de una publicación, de un posteo, de una interacción en una plataforma digital o red social digital. De tal manera, entonces, que dices, bueno, no, vamos abonando la prevención y decirle a la persona, estos son los riesgos, no nada más yo me los reservo como abogado, sino que también hago mi labor como abogado que somos de propiciar un cambio social favorable para el resto de la sociedad. Una prevención, así es, porque estimado Gandhi. no está mal el subir las fotos, lo que está mal es no darse cuenta qué tipo de fotos subimos y quién las puede ver. Porque en el momento que las hacemos públicas, cualquier persona puede mirar esas cosas. Y digo, pero yo tengo mi cuenta privada. No tiene nada que ver que tengas tu cuenta privada o no. No, de todas maneras, Meta, anteriormente Facebook, tiene todo. Sí, TikTok. Que es Facebook, Instagram, WhatsApp y Facebook. Y Meta. Snapchat, ¿verdad? Ajá. Meta como tal, Instagram, WhatsApp, que es, descubrimos también la dependencia tecnológica que existe el grueso de la población cuando por alguna extraña razón se quedó inhabilitado el servicio y las personas decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y había otras que les recordaban que en su teléfono inteligente tienen el apartado de SMS y decían, Eureka, ¿a poco tenía eso en el teléfono celular? Sí, por supuesto. Además de otras aplicaciones como Telegram que también se popularizaron en esos momentos. Pero es importante entonces siempre tener la reflexión jurídica porque ahora, si nos vamos a los algoritmos que son responsables de lo que acabas de pronunciar, estimado Gandhi, hace unos momentos sobre, oye, aparecen ciertas cosas en la red social, ¿cómo le hacen? ¿Acaso están espiando 24/7 lo que hago? Bueno, no es necesario que estén escuchando tus conversaciones, ni tampoco que te estén videograbando a través de la cámara que tengas en tu dispositivo, sino el hecho de que tú estás interactuando con esos posteos, esa compartimentación de contenido y esos algoritmos ayudan a que, bueno, para tenerte mucho más cómodo, aparezcan ciertos anuncios a través de esos modelos que ellos ya tienen publicitarios de temas como deporte, música, política y muchos otros más. Recordemos como Facebook también es un factor crucial para empoderar rumbo a las elecciones y poderlas ganar a cualquier candidato presidencial, llámese Barack Obama, Donald Trump, en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador y muchas otras cosas a través de esos algoritmos. Pasaba de que para promover al candidato en ese entonces, específicamente en cada estado, ahora pongando el ejemplo de Estados Unidos, en cada estado que fueran, pues los republicanos, pues hay un mayor favoritismo. Se les daba una información pública, una publicación específica para atraer a la persona. Entonces es donde nos damos cuenta si verdaderamente nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones o nos estamos viendo influenciados. Pero dejando de un lado cómo las redes sociales pueden hacernos tan vulnerables, quisiera regresar un poquito. Además de que ya nos conoce los algoritmos que tienen y todo esto, ahora, nivel Jalisco. Sí. ¿Qué es lo que se ve? A principio, ¿qué son los desafíos? Pero ¿qué es lo que se ve que falta por resolver? Fíjate que, bueno, esta pregunta
trata bastantes puntos finos en el fondo. Desde luego nos daría para otras cuantas cápsulas en adelante. Estoy seguro que posteriormente así lo darán porque son muy gentiles con un servidor y estos temas son valiosos. El año pasado, en torno a los festejos del Supremo Tribunal de Justicia con su aniversario, me invitaron en torno a los retos de la justicia digital en Jalisco. Yo me pronuncié de manera bastante puntual en decir que la justicia digital no existe a nivel nacional. Evidentemente en Jalisco estamos lejanos también. Pero con ello quiero llegar a tu pregunta, que es, bueno, ¿qué existe a nivel Jalisco? ¿Qué se está haciendo? Bueno, lo que hoy se está haciendo es un pronunciamiento en torno al tema del uso adecuado de la firma electrónica. La conciencia en torno a la seguridad de la información, a temas de propiedad intelectual, a temas de una colaboración con el ingeniero en sistemas que permita hacer estas propuestas de software en donde todo pueda estar de la manera más amigable posible para el juzgador, para el justiciable, que no entiende de derecho y desea ingresar y conocer sobre su asunto, y que el abogado no le mienta, porque también ahí juega otro factor que es la ética profesional. La ética. Entonces, en Jalisco, ¿qué se está haciendo? Mucha innovación, estimado Gandhi. Tú eres un joven entusiasta, somos parte de esta generación que debe estar pujante a los cambios que se necesitan en torno a los, me atrevería a decir a los 5 factores clave de la transformación digital, los cuales versan en liderazgo, estrategia, las habilidades del trabajador, del que está dentro de una industria, pues, su servicio. Estamos hablando de la experiencia del usuario y también en la generación de una cultura. ¿Una cultura de qué? Una cultura digital, por supuesto. En Jalisco sí existe mucha creatividad, hay que enfocarla adecuadamente. He conocido muchos proyectos recientes en torno a que capaciten a los futuros abogados hoy por hoy a través de propuestas de mundo virtual o metaverso, para que tú puedas, a través de un visor de realidad virtual, vivir lo que es los juicios orales. O también he tenido la interacción con proyectos en donde jóvenes estudiantes hoy del CUSEI están propiciando la resolución de conflictos a través de un modelo nuevo de videosesiones mucho más enfocadas en que pueda estar la persona, las personas que quieren dirimir una controversia de manera extrajudicial junto con el mediador, el árbitro, el conciliador, a través de todo de un ámbito virtual que es bastante intuitivo porque muchos ya están acostumbrados al modelo de videoconferencia como Zoom y Google Meet. Fíjate entonces que esos son los tantos ejemplos que se están generando de innovación tecnológica en Jalisco, pero entonces me regreso en cuidar muy bien las configuraciones y todo el tema que a veces al emprendedor no le gusta, incluyendo a los futuros abogados, que es las letras pequeñas, los contratos, el tema de la confidencialidad cuando ya alguien te está apoyando y va a conocer qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo, joven emprendedor que quiere transformar a su estado, a su país y al mundo según su idea, ¿no? Quiere ser el siguiente Steve Jobs. No. Yo diría, hay que ser muy objetivos, pero también hay que considerar que en toda esa relación que alguien más te va a dar para pues que conozca tu idea y encauzarla hacia buen puerto, va a involucrar contratos como el de confidencialidad. Entonces, todo eso es bien importante y son de las tantas cosas que se están generando, estimado Gandhi. Bueno, vale la pena también agregar que aquí donde estamos, que es Ciudad Creativa Digital, se están haciendo bastantes modelos interesantes de robótica que auguro podrían estar luego impactando en la vida de los institutos, de los centros de salud, y que definitivamente tendrán que operar a partir, siempre y cuando, de todo lo que es la normativa, que no genere un tema de usuario, un tema perjudicial. Porque todavía le falta mucha legislación. Un tema de responsabilidad administrativa. Nos involucramos a varias cosas. Bueno, a ver, con el tema de los robots te voy a agregar un pequeño apéndice. Estamos apreciando que hay una empresa Probionics que fue presentada en la primera temporada de Shark Tank México,
su Las CEO. de las prótesis, ¿verdad? Es muy buen amigo, le mando un gran saludo. Prótesis a bajos precios. Probionics, y justamente eso también nos traduce en todo un tema de legislación, en la intrusión que está teniéndose sobre un cuerpo de una persona. Su integridad física, su integridad mental. Y hay otro tema que es bastante interesante de estudio de los abogados o de los futuros abogados, que es el de los neuroderechos, nuevos derechos humanos, privacidad e integridad mental. Fíjate cómo de un solo punto vamos a toda una serie de variables y cosas que en Jalisco ya se están generando, y vale la pena decir que no es solamente de Jalisco, son situaciones, como si te fijas, bastante comunes que a través del fenómeno social nos damos cuenta y queremos involucrarnos, pero para involucrarnos entonces hay que decir que todo el tema del pensamiento, del razonamiento jurídico es más que necesario, y además que podemos extrapolar muchas de estas cosas a las demás entidades de la República. Es decir, si Jalisco hace algo, va a impulsar que los demás estados de la República lo hagan. Si algo más sucede en algún otro lado como Nuevo León, como Ciudad de México, probablemente también propicie lo mismo, pero evidentemente la desigualdad en torno a poder obtener la tecnología también seguirá latente. Bueno, son algunas de las tantas cosas que podemos estar conversando, pero sí, Jalisco hace falta una serie de cosas, que es el involucramiento entre profesionistas y evidentemente comprender un poco más el tema normativo ante todo lo que ya no es el futuro, querido Gandhi, es el presente. Es el presente, es el hoy, y claramente lo único constante es el cambio. Y si no nos actualizamos, nos vamos a quedar atrás. Y precisamente eso es lo que abre la puerta a comparar cuáles han sido los estados que se han puesto a la par, porque sea como sea, démonos cuenta que es un tema nuevo para muchas personas, para muchos legisladores, y específicamente siento que en Jalisco el presidente doctor Daniel Espinosa Licón ha dado los cimientos y está dando los pasos para poder otorgar una justicia digital, dando a relucir las cosas que ha dado el Estado, ¿sabes? Claro. Pero ahora, se me hizo bien interesante lo de los derechos, los neuroderechos. ¿Por qué? Pues como vamos cambiando constantemente, los seres humanos ya no sean completamente seres humanos, ya. ¿Por qué? En Holanda, en Estonia, en China hay personas que también tienen prótesis o partes electrónicas. ¿Que esto? ¿Qué las hace? ¿Siguen teniendo los mismos derechos que nosotros? Claro que sí. Por supuesto. Pero a lo que se refiere es estas personas que ya tienen como este mejoramiento, conocidos como los superhumanos, que tienen desde chips para poder abrir su casa NFC, hasta poder comunicarse a palma de su mano con mecánicas intramusculares, nos hace dar cuenta de todo el avance que tenemos a la par, qué estamos haciendo nosotros. Claro. Y cuando reconocemos, y ya lo tiene bien identificado, porque es lo que preguntamos, mi querido amigo Rodolfo, que es, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los desafíos? Porque todos los desafíos tienen soluciones, y lo más importante es que ya los tenemos enfocados, y más específicamente en este estado que es tan hermoso, el estado de Jalisco, que estamos dando estos pasos para la innovación, y como tú dices bien, en las instalaciones que estamos, Ciudad Creativa, en el complejo de Play, claro, somos primer lugar en robótica. Claro, por supuesto. Y por misma razón, dos cosas que quiero resaltar. Sí. No quedarnos atrás. Que yo haya retroalimentado aquí es no quedarnos atrás. Porque si en el 2008 escribieron The End of the Lawyers, pensamos que era el fin del mundo, y no. La tecnología no es el fin de los abogados, sino la herramienta principal para poder garantizar este derecho digital. Esto es desde mi punto de vista. Por supuesto. Pero si ya tenemos estas bases que nos ayudas a alumbrar, que nos ayudas a discernir estas dudas, podemos identificar bien qué hacer. Y para la persona que no es abogada, ya tiene su noción de cómo protegerse a sí mismo, cómo proteger a su familia, sabiendo de que pues, no tengo que hacer público todas mis cosas, no tengo que hacer público si salgo de viaje, no tengo que hacer mi privacidad del conocimiento de otros. Eso hablando del lado de privacidad, démonos cuenta que ya la introducción del Internet
se abrieron muchas vertientes y también muchos riesgos. El navegar en una computadora antes no se imaginaba que fuera a ser un peligro para alguien. Sí, claro. ¿Cuántos fraudes, estafas, ciberdelitos se pueden presentar? Se apreciaba el lado positivo de las cosas, estimado Gandhi, y eso me lleva a un punto de preconclusión, como a mí me gusta enunciar, porque estoy seguro que habrá más conversaciones en este importante espacio, que es todos los delitos que se generan de naturaleza cibernética e informática. Estamos hablando que, bueno, la usurpación de identidad es bastante pronunciada en México. Los datos de Conducef son bastante contundentes al respecto. Más de 800,000 casos al año en torno a esto no es menor. Pero sobre todo, el pronunciarse en torno a una legislación que no está extendida a lo imprudente, a lo oscuro que esto pueda detonar por las antinomias que se generan y las asimetrías, sino, insisto, en un marco preventivo y articulado en torno a esto que estamos hablando, a temas que estaban siendo pronunciados en el Estado chileno hace poco tiempo, en lo que está siendo pronunciado en los Estados Unidos, en el Parlamento Europeo. Hoy por hoy el Código Penal Federal, el Código Penal de cada una de las entidades de la República debe de ser reformado y armonizado de manera tal que no impida una cooperación internacional si hay un afectado mexicano y el autor de ese delito se encuentra en otra parte del mundo. Eso es bien importante a nivel de esas oportunidades latentes en materia penal para perseguir, sancionar y en todo caso también, evidentemente, en primer punto, prevenir. Quienes son afectados hoy por estos terribles males como la usurpación de identidad, entre otros actos de violencia digital que posteriormente se convierten en nociones gravísimas para un particular. Y obviamente también agregar el tema de ciberseguridad. México también tendrá que tener una legislación pro persona, y eso es bien importante, porque en la actualidad en la historia de las propuestas de una ley general en materia de ciberseguridad en México han existido 4 iniciativas, y de las 4 podemos decir que la última es la peor configurada de las 4. ¿Y por qué? Porque contrapone los conceptos ya existentes del Código Penal Federal en torno a lo que es un delito informático. También tiene cosas que son bastante poco objetivas en torno a que alguien tendrá que generar cierto grado de especialización, tanto tiempo, y después generar una serie de juzgados, reglamentos especiales en torno a todo lo que sea ciberseguridad, estimado Gandhi, y eso es poco objetivo. Pero sobre todo que hay muchas cosas en nuestro país que se enfocan a esos temas. Y podemos decir que de las 4, la cuarta no es la más favorable de todas, que la tercera podría ser una de las más interesantes, pero ¿qué tal parece que lo pro persona se ha quedado lejos de estas, se ha quedado lejano de estos principios pro persona? Y te voy a decir por qué. Porque se interpreta como que lo más necesario en torno a la ciberseguridad para quien la promueve, que es el Estado, es el control y la vigilancia. Haciendo una analogía clara a lo que ya representaba Michel Foucault de vigilar y castigar, castigar y vigilar, y eso no es favorable. No, ¿cómo transgrede? Recordemos los casos de los pseudo-terroristas en Reino Unido, que a raíz de esto se quiso investigar y poner este sistema en todas las computadoras, todos los dispositivos de Reino Unido, para que si uno escribía la palabra bomba, cómo hacer una bomba, explosivos, tal, rápido sonaba una alerta y tuviéramos a la policía fuera de la casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Dónde está mi libertad para yo poder buscar lo que yo quiera? Es lo más importante de todo, la seguridad de la información, evidentemente todo lo concatenado a estos principios que van ad hoc al respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales de las personas que están contemplados en nuestra Carta Magna. Estamos hablando de libertad de expresión, de acceso a la información, de, por supuesto, tener toda esa seguridad al emitir
una opinión, evidentemente de forma responsable, y que no exista perjuicio porque existe una ley posteriormente de ciberseguridad que en lugar de protegerte sobre los datos, que son los bienes jurídicos a tutelar, bueno, es perseguirte y que la autoridad toque a tu puerta y diga, ¿por qué dijiste esto sobre determinada persona que es tu representante popular en un municipio, en un estado o en tu país, tal y como ya sucede hoy en China? Y que, bueno, México no está muy lejano, tristemente, estimado Gandhi. Esperemos que la Ley General de Ciberseguridad que pueda tener México no sea la crónica de una vulneración de derechos anunciada y se convierta más bien en cómo fortalecer un Estado de Derecho en la era digital. Sí, esperemos que siempre sea velando por un humanismo y teniendo esto de la mano, lo único que queda es actualizarnos, estar a la par y seguir conociendo, porque en una pequeña cápsula no vamos a poder conocer todo lo que engloba el derecho digital. Así que no dejar esta capacitación detrás. Les recomiendo mucho seguir a mi amigo Rodolfo Guerrero Martínez en sus redes sociales y también dar a conocer que es presidente fundador de Coffee Law, que que imparte estos temas también por si llegan a interesar. Estamos cortos de tiempo y de hecho ya se nos acabó el tiempo, mi querido amigo Rodolfo, pero agradecidos y quiero rescatar de que hay que protegernos, hay que andar de manera segura en la web. Actualizarnos y no dar a conocer ni compartir cosas que no quisiéramos que alguien que nos pudiera dañar supiera. En nombre del magistrado doctor Daniel Espinosa Licón, agradece este espacio en esta entrevista. También conocer que ya has de saber que tienen las puertas abiertas aquí en la Barra Matutina. Agradezco mucho eso también. Y desde luego también, querido Gandhi, el hacer latente la invitación que están aún a tiempo a todas las personas que ven esta cápsula en torno a este mes de febrero, que puedan ser parte del segundo ciclo y del tercer ciclo de Masterclass que se hace en colaboración con diversas instituciones como Coffee Law, la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, PLAI, por supuesto, y bueno, aprendan de muchos temas de actualidad, que algunos de ellos ya lo hemos abordado en esta conversación, de las oportunidades del abogado en la digital, y no solamente del abogado, también del profesionista que quiere hacer las cosas apegadas a derecho, en donde el derecho no es un estorbo, sino un vehículo importantísimo para el fortalecimiento de la sociedad. Claro que sí. ¿Qué cierre más fuerte, más contundente? Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, YouTube y Spotify. Y nos vemos en una siguiente cápsula. Bonita mañana. Hasta pronto.